En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la División Académica de Ciencias de la Salud, en el marco de la segunda jornada de salud sexual, el placer sexual en tiempos de COVID-19, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Posibilidades de placer sexual, entre fantasías, juegos y exploraciones, que será impartida por la maestra Marisela Rodríguez Cabrera, quien es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Veracruzana. Es maestra en Sexología Clínica por el Instituto Mexicano de Sexología. Tiene especialidad en Sexología Educativa por este mismo instituto y especialidad en Terapia de Pareja por el Centro de Terapia Familiar y de Pareja. Y ha tomado diplomados en Sexualidad Humana por la Asociación Mexicana de Salud Sexual. Ha sido docente de la Universidad Latinoamericana, asesora en Género y Salud Sexual del Sistema de Salud del Estado de Veracruz, conferencista y tallerista en temas de diversidad sexual, vínculos eróticos y afectivos disidentes, violencias, feminismos, amor y posamor, etc. Y terapeuta sexual y de pareja. Bienvenida, maestra. Gracias por compartir su tiempo y experiencia con nosotros. Buenos días a todos, a todas, a todes. Es para mí un privilegio estar compartiendo el día de hoy esta charla. Espero que les guste mucho. Y pues la verdad que estar en esta situación resulta algo en lo personal atípico. Estamos viviendo tiempos inesperados, como salidos, yo creo, como de la ciencia ficción, ¿no? Están siendo momentos de ansiedad, de miedo, de angustia, de incertidumbre, de duda y confusión. Y fíjense que a mí se me hace interesante que el tema sobre la vida erótica, sexual y afectiva sea importante, se esté hablando de ello, al menos en redes sociales, en la consulta privada, igual que otros temas de economía, de salud, ¿no? Por lo que considero importante este espacio que ustedes abren para la reflexión del tema, para los conocimientos, para el análisis, porque el ejercicio de la sexualidad por mucho tiempo ha estado construido por prejuicios, por temores, por miedos, por culpas, por discursos que se han convertido en verdades absolutas y que han producido subjetividades y sobre todo que han gestionado nuestros placeres sexuales. Poco, fíjese, nos cuestionamos o tenemos tiempo para cuestionarnos qué entendemos por placer sexual, cómo hemos construido nuestros placeres sexuales, cómo lo vives desde el género, como mujer, como hombre, desde el género no binario, la sexualidad. ¿Por qué lugares pasa estos placeres? ¿Qué cosas nos gustan, no nos gustan? ¿Por qué? ¿Y qué ha impedido explorar otras posibilidades de placer sexual? Por eso en esta ocasión quiero hablarles sobre este tema de posibilidades de placer sexual. Para mí hablar de posibilidades de placer sexual es hablar de apertura en el placer sexual, de qué lo hace posible, qué no, de su condición creadora y de cómo le hemos ido dando existencia a los placeres sexuales que hemos elegido. El placer sexual entendido como gusto, goce, satisfacción que se presenta en todos los individuos y en el que se puede buscar la excitación y el orgasmo, les decía, ha sido construido por ciertos discursos, técnicas que se han desarrollado a lo largo de la historia. El aspecto social
tiene mucha trascendencia en la sexualidad. Y voy a detenerme un poco para hablar sobre este aspecto social. Una de las cosas que ha construido nuestros placeres sexuales como verdades absolutas alrededor de ello es la heteronormatividad. No sé si ustedes han escuchado hablar un poco de esto, pero bueno, en sí la heteronormatividad hace que la heterosexualidad sea una verdad única. Funda el reconocimiento de dos sexos, dos géneros, dos preferencias y orientaciones. Además, le da mayor jerarquía a una que otra, ¿sí? Entonces, va estableciendo componentes binarios, ¿no?, alrededor de ella. Y esto lo hace en función de la procreación, es decir, de tener hijitos, hijitas, hijites, y lo hace en función, en beneficio de la reproducción del cuerpo nacional, es decir, de reproducir ciudadanos. Ya Foucault nos hablaba de la relación de poder y sexualidad desde hace mucho tiempo en sus libros de historia de la sexualidad, que se los recomiendo mucho. Nos habla que poder y sexualidad van relacionados. Monique Wittig, Deleuze, también nos habla de la heteronorma como una política de deseo. Es decir, que hay una norma que nos dice que debemos de sentir atracción y gusto por el género opuesto. Salirnos de esta norma implica estigma, ha implicado discriminación y violencia. Los efectos que tiene esta política en nuestros placeres es que nos dicen qué se puede hacer, qué no se puede hacer, por aquí no, por aquí sí, ¿no? Y eso a veces llega a causar muchos conflictos, porque si nos salimos de esos gustos o empezamos a experimentar en nuestro cuerpo otras cosas que nos gusten, y entonces si esto se sale de esta heteronorma o de otro binario que es la normal, la normalidad, pues entonces, o sea, nos causa muchos conflictos y muchas culpas, muchas vergüenzas, ¿no? ¿Quiénes van disciplinando? Fíjense, si no, sí, en fin, ¿no? Pues la escuela, la religión, la familia y los medios de comunicación van disciplinando nuestros gustos. Aunque en los últimos años, fíjense que pues, los movimientos feministas y de LGBTIQ y más, pues han ido modificando, deconstruyendo muchas de estas situaciones. Otro aspecto es el goitocentrismo. Igual que se desprende de la heteronorma, ha normalizado igual el placer sexual relacionado a dos órganos, pene y vagina, también a la penetración y al orgasmo, convirtiéndolo como una práctica sexual plena, completa, esencial e indispensable. Esto tiene mucho que ver con lo que nos dicen los medios de comunicación, la televisión y lo que vemos en las películas. El coitocentrismo considera a la penetración como lo más importante del encuentro sexual. O sea, la lógica es, si no hay coito, entonces no hay relaciones sexuales. Lo que va subestimando otros goces como el sexo oral, la masturbación. Incluso algunas personas consideran que estas prácticas por sí solas no son satisfactorias. Entonces, la lógica que se emplea es placer que no pase por la vagina
por el pene, por la penetración y el orgasmo, no se considera como tal, ¿no? Luego, por eso andamos preguntando, ¿no? Cuando tenemos nuestros primeros encuentros sexuales, ¿no? ¿Y ahora qué somos? ¿No? Porque ya ir a la cama, tener un encuentro sexual, eh, se le da un gran valor a esto. Que si nada más tienes prácticas masturbatorias con la persona que te gusta, por ejemplo. Eso como que no vale tanto. Otro aspecto es el falocentrismo, que también igual se va desprendiendo o surge de esta heteronorma. Aquí se centra en el pene, el placer sexual y la potencia sexual. Cuestiones como el tamaño del pene, el grado de erección, la eyaculación se consideran indispensables para tener placer sexual y para evaluarse como un buen o mal amante. Además, sugiere que la experiencia sexual depende exclusivamente del hombre, colocando a la mujer en un rol pasivo en cuanto a su búsqueda de placer sexual. Fíjense que hasta hace poco se empieza a hablar del placer vulvar, ¿no? Porque no se había dado a la búsqueda, el tiempo, a la búsqueda de buscar pues otros placeres, ¿no? Esto, claro, ha sido gracias a todo el feminismo, ¿no? Este discurso falocéntrico termina presionando al hombre, enajenando el resto del cuerpo como zona de placer sexual y cuando todo el cuerpo realmente es placer. Todo el cuerpo te puede dar gusto y satisfacciones. Otro aspecto más que ustedes dirán cómo es, perdón que tome un poco de agua, es el colonialismo. También ha intervenido en la manera en cómo nosotras y nosotros vamos interpretando nuestros placeres sexuales. Fíjense, el feminismo decolonial ha hecho investigaciones al respecto y considera que en nuestros placeres ha influido mucho la diferencia de raza, ya no la diferencia sexual. O bueno, sí, pero primero fue la diferencia de raza, después la diferencia de clase y después la diferencia sexual. Es decir, la diferencia entre indígena y los españoles, los europeos, han creado a la indígena como una figura de explotación. Junto con los discursos de animalidad, colocaron a la mujer en un rol de la persona que ayuda a la eyaculación y al hombre español el que eyaculaba. Esto obviamente viene señalando una relación, ¿no?, asimétrica en el cual el placer femenino fue capturado, fue apropiado junto con otras apropiaciones, ¿no? De esta apropiación surge lo que es la trabajadora sexual explotada o la prostituta explotada, que ahora se le llama trabajadora sexual. También surgió la figura de la esposa como purificadora racial del cuerpo nacional. Esto, pues no queda nada más ahí, sino ha hecho una incisión, una división entre el placer de las mujeres, denominándonos mujeres decentes y mujeres putas. Y esto ha permeado tanto que ha creado subjetividades. A lo mejor ustedes han escuchado a personas o a mujeres que dicen, no, es que yo soy una mujer decente. ¿Cómo se atrevió, ¿no?,
a proponerme esas cosas. Igual, discursos como, o narrativas como, ay, pues yo ando de puta, hacen referencia a esta división. Aquí no hay cabida para decir que una mujer pues puede tener el conocimiento sobre las artes amatorias, ¿no? Sin que sea estigmatizada por ello. De esto nos habla mucho Marcela Lagarde y Graciela Hierro en su libro Ética del placer sexual, y Marcela Lagarde en Cautiverios de la mujer. Ojalá también puedan leer estos libros. Y fíjense, esto ha sido muy diferente a cómo los pueblos prehispánicos vivían su sexualidad. Aquí la figura de la prostituta era sagrada, según lo señala Enrique Vela. Él es editor de una revista de arqueología mexicana. Él da cursos en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Y él señala que esta figura de la prostituta de la época prehispánica era venerada, porque ella era la que acompañaba a los guerreros, ella era la que acompañaba a los hombres que iban a ser sacrificados a los dioses. Entonces, era un honor casi, ¿no? Ser prostituta, ¿no? Y la llamaban Ahuinime, era el nombre que le daban esto. También la masturbación masculina era un ritual que se hacía para fecundar a la tierra, que era madre. O sea, sí había una, como se dan cuenta, una heterosexualidad cosmogónica, pero muy diferente a la española. Y bueno, de ahí otro discurso más actual que está en nuestros días es que los placeres sexuales van relacionados con el neoliberalismo, con esta lógica de rendimiento de los cuerpos y la eficiencia. Esta lógica nos señala que debemos mantener un estado deseante todo el tiempo. O sea, debemos estar listos para el encuentro sexual. No importa si trabajas 24/7, si estás cansado, agotado, si estás deprimido, si te angustia el COVID. O sea, no, siempre deben de estar las erecciones firmes, ¿no? El deseo presente, las lubricaciones y además una mujer multiorgásmica. Esto produce como ciertos, más bien produce estándares de cumplimiento, ¿no? Si no cumples con este rendimiento sexual, esto te genera angustia. Cuestión que ha favorecido mucho a las empresas farmacológicas, ¿no? Con su venta de ansiolíticos, antidepresivos, Viagras, en fin, ¿no? Entonces, fíjense cómo el placer sexual también se viene asociando a lo cuantitativo. Y si se dan cuenta, además, ya no es el discurso prohibicionista, represivo, sino que ahorita se voltean las cosas y el discurso es de rendimiento, de cumplimiento, pero además un grado de satisfacción que van poniendo muy alto. Y todo esto termina siendo funcional al capitalismo neoliberal. Fíjense, Paul Beatriz Preciado dice que vivimos en una sociedad farmacopornográfica, perdón, ¿no? En donde no solamente la farmacología va a operar en nuestros cuerpos y placeres, sino también la pornografía comercial. Ella la llama pedagogía de producción del placer, porque nos va enseñando y normalizando cómo tener encuentros sexuales.
Es decir, cómo debemos de coger, ¿no? ¿Cuándo coger? ¿Dónde y por dónde? ¿Cuánto durar? ¿No? ¿Qué horarios? ¿Qué lugares? Ah, ¿Con quién? ¿Cuáles son los cuerpos más atractivos para mantener o para establecer una relación sexual, un encuentro sexual? Excluyendo, obviamente, otros placeres, ¿no? Entonces, no sé si logran darse cuenta, ¿no? En dónde estamos parados en cuestión de nuestros cuerpos y de nuestros placeres sexuales. ¿Cómo han sido gestionados estos placeres? ¿No? Ah, y este gestionamiento de placeres ha sido histórico, tiene un elemento temporal, ¿sí? Esto se ha desarrollado, como ya hemos visto, a lo largo de la historia. Un ejemplo de esto es que eh, les contaba, ¿no? Antes, por ejemplo, la masturbación era un ritual que favorecía la fecundación de la tierra. Ahora díganme si algunos de los hombres aquí presentes van a salir, ¿no? A fecundar sus plantitas, las plantitas de la vecina, ¿no? Los parques, o sea, no. ¿Qué harían, no? Pues los tacharían de locos, de perversos. Y entonces, nosotros también con nuestro discurso, el ser humano ha creado estos discursos, ¿no? ¿Quién es el loco? ¿Quién es el anormal? Entonces, eso es muy fuerte, de verdad, ¿no? Porque vemos qué han hecho, pues, con nuestro cuerpo, qué han hecho con nuestros placeres, ¿no? Entonces, el ser humano, les decía, viene construyendo todos estos discursos. Y cuando el placer sexual, fíjense, está relacionado con la incompletud, ¿no? El placer sexual siempre es apertura de posibilidades y dentro de estas posibilidades, pues bueno, vamos a encontrar las fantasías, el juego y la exploración, que tienen una relación con el espacio. Es decir, estas posibilidades, que no son las únicas, aclaro, nos permiten mirarnos a nosotros mismos, nos permiten relacionarnos con las personas, nos permiten estar en otros lugares, en otros sitios, en otros tiempos, tener otras ideas, otras imágenes, estar con otras personas. Es como realizar un viaje sin mapa. Estas posibilidades emancipan los espacios definidos, a las personas a través de las cuales eh, podemos jugar juegos de roles. Es, es tan hermoso porque llega a emancipar hasta una cuchara, dándole otras posibilidades, ¿no? Por eso, la verdad, en lo personal, a mí estas posibilidades eh, me gustan mucho por este potencial creativo que tiene, ¿no? Como muchas otras. Fíjense, autores como Deleuze, Guattari, decían que el cuerpo es un espacio, territorio, todo nuestro cuerpo, de construcción de placeres, en el que se puede experimentar un cuerpo sin órganos. De ellos viene esta definición de cuerpo sin órganos, que no es otra cosa más que cuerpos que no obedecen a una función específica, sino que puede tener muchas utilidades el cuerpo. Por ejemplo, una mano, ¿qué puede hacer una mano? Puede agarrar, puede acariciar, puede pellizcar, puede apretar,
puede arañar. O sea, la mano, como todas las partes del cuerpo, pueden ser multifuncionales. Ellos decían, nadie sabe lo que es capaz de hacer un cuerpo. Y esto le da otro aspecto también a los placeres sexuales. Los placeres sexuales también conllevan incertidumbre. No sabemos, ¿no? ¿Qué va a pasar? No sabemos si al explorar un pie, si al explorar un ano, nos puede gustar o no. ¿Cuál va a ser, ¿no? Como esta respuesta del cuerpo a todas estas exploraciones. Esto es increíble, ¿no? Que los placeres sexuales también nos lleven como de esta incertidumbre, que debería de llevarnos, o sea, que nos facilita, mejor dicho, al conocimiento, a la exploración, a la curiosidad, ¿no? De saber qué pasa si yo me estimulo alguna parte de mi cuerpo, ¿no? Estas fantasías, estos juegos, estas exploraciones, también están relacionados al movimiento, a los movimientos del cuerpo, de la cuerpa, del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una exploración puede ser lenta, puede ser muy rápida, puede implicar una caricia, un frotamiento, un masaje, ¿sí? El placer sexual también como movimiento te lleva a, a experimentar de diferentes maneras el placer en cada cuerpo. Es decir, tiene singularidades tanto en el mismo cuerpo como en otros cuerpos, ¿no? O sea, no para todos es igual, ¿no? Hay días inclusive que se puede experimentar una intensidad, ¿no?, en alguna zona del cuerpo, y hay otros días que la vuelves a explorar y la intensidad cambia, ¿sí? Igual, la intensidad con la que Marisela puede experimentar un placer orgásmico, por ejemplo, es diferente a lo que la otra persona puede experimentar con un placer orgásmico, ¿no? Igual, ¿no? Los placeres orgásmicos también cambian de intensidad. A veces esto nos preocupa mucho. No, es que, ay, no sentí lo mismo que la vez pasada, o no siento lo mismo con fulanito que con menganito. Pues no, es diferente. O sea, no hay fijezas o determinismos en esto, ¿no? También el placer es diferente a la de otra persona en cuestión de los sentidos, ¿sí? Guardan diferencias también, les decía yo, en cuestión de intensidad, en cuestión también de respuesta, cuando se relacionan con diferentes texturas, temperaturas, objetos, ambientes, sonidos, personas, sabores, olores, o sea, todo esto va variando, ¿no? Se pueden mover estas posibilidades entre sí, por ejemplo, haciendo que el juego sexual, la exploración, se vivan, por ejemplo, en la fantasía nada más, ¿no? O inclusive que esta fantasía que tengamos pueda convertirse después en un juego sexual, en alguna exploración que incremente o no la excitación, ¿sí? Algunas personas refieren, oye, yo en la fantasía lo experimenté con muchísima excitación, esta fantasía, con orgasmos, en fin, ¿no? Y a la hora que ya se ejecutan en la realidad, se ejercen la realidad, pues ven que no es igual, oye, no, como que se perdió la magia y el encanto. Sí, puede suceder. Otras veces no, resulta mucho mejor que la fantasía misma, ¿no? Es este movimiento de los placeres sexuales, uh, pueden hacer una mezcla homogénea, heterogénea, perdón, una mezcla heterogénea
es como un tejido, ¿no? Que se va a utilizar muchos hilos, algo así como un hilo podría ser una mano, otro podría ser un brazo y un pie y un dedo y un pene y una oreja y una vulva y un ano, ¿no? Solo por mencionar algunas órganos, ¿no? O partes del cuerpo. O sea, es un ¿no? Que también además puede puede entretejerse con otros juguetes, con comidas, uh, con personas, en fin, ¿no? Solo buscando, la finalidad de esto es solo buscar encuentros de goce. La fantasía sexual, juego, la exploración, como posibilidades de placer sexual, también son relación, porque implica una interconexión entre los cuerpos, cuerpes, compartiendo y construyendo placeres con otras personas, con los otros y otras, ¿no? Es en este compartir, construir, es sin daño físico ni emocional a otras personas, ni a uno mismo, ni a una misma, siempre consensuados, realizándolos voluntariamente, con conocimientos de las consecuencias que pueden traer estos actos. Su construcción con las otras personas también va a suponer un respeto a las diferencias o a realizar acuerdos, negociaciones. Um, una cosa muy importante es que estas diferencias también las podemos recibir con asombro, con curiosidad, no, no con discriminación, ¿no? Con censura, ¿no? Esta relacionalidad de los placeres nos está hablando de un cuidado y también de poder abrazar otras posibilidades, ¿no? Que nos presenta, que construimos con las personas. Como ven, estas los placeres sexuales están condicionadas y estas condiciones se podrían considerar que cierran posibilidades, ¿no? Sin embargo, creo que al mismo tiempo que podría verse así, también abre caminos. El placer sexual abre caminos, se abre en sí mismo, ¿no? La solución, creo, es no eliminar las condiciones, ¿no? Porque tampoco es decir, no, pues entonces ya no voy a ser heterosexual, ya no voy a practicar el coitocentrismo, no me va a importar las erecciones, o sea, no es eso, ¿no? Sino porque sería entonces como imponer, ¿no? Cosas igual que están mal y terminaríamos pues como haciendo lo mismo, ¿no? Nada más como cambiando de polos, ¿no? No, yo lo que creo es que hay que abrir los binarios, hay que transformarlos para crear más posibilidades, ¿sí? Para darnos la posibilidad de ser creadores de placeres sexuales. Y bueno, no quería yo dejar pues de mencionar estas situaciones y que ojalá nos lleven a la reflexión y les lleven a la reflexión sobre cómo están viviendo sus placeres sexuales, cómo los están construyendo. Y me gustaría también en este tiempo que, que tenemos de transformarnos por un momento en tejedores de placeres sexuales, ¿sí? De creadores de posibilidades. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ojalá me puedan acompañar. Les voy a pedir, por favor, que cierren sus ojos, puedan respirar
profundamente. Por un momento piensen en su cuerpo, establezcan contacto con él y piensen en el sentido del gusto, en su sentido del gusto. ¿Qué estímulos te provocan la excitación o quizá el orgasmo de ese sentido? ¿Qué estímulos le provocan? ¿Cómo los excitas? ¿Cómo excitas a este sentido? A lo mejor hay cosas que no te has animado, ¿no?, a probar. Entonces, trata de pensar en un momento en esto. Después, trata de concentrarte, de conectarte con el sentido del tacto y ver los estímulos que le excitan o le pueden excitar. Ahora, concéntrate en el sentido del olfato y trata de investigar, de encontrar qué estímulos le provocan excitación o le pueden provocar excitación. Ahora, el sentido de la vista, tu sentido de la vista, identifica qué estímulos le provocan excitación o te pueden provocar excitación. Ahora, el sentido del oído. Y los estímulos que le provocan excitación o le pueden provocar excitación. Ese es un momento para encontrarte con todos esos elementos que te producen goce, placer, satisfacción. Es un momento para inventar, para crear. Les pido que respiren profundo, si ya pudieron hacerlo, bueno, respiren profundo otra vez. Vayan abriendo sus ojos, poniéndose otra vez en contacto en el lugar en donde están, en la silla en donde están sentados. Y me gustaría escuchar a aquellas personas que quieran compartir con nosotros
cómo se sintieron, si pudieron realizar el ejercicio, qué les impidió, qué les facilitó. No es necesario que nos digan los detalles, ¿eh? ¿No? Eso es decisión de cada quien. Pero sí me gustaría escuchar o que compartiéramos entre nosotros y entre nosotras. ¿Sí se puede, maestra Viviana? Bueno, ¿sí se puede? ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Sí. Sí, Laura, ¿podrías apagar tu cámara, por favor? Entonces, Laura, sí hay Veloz, ¿puede apagar su cámara, por favor? Entonces, si hay alguien que nos pueda compartir. Hola, yo podría. Ajá. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es María. Hola, María. Para mí se me hace muy padre el ejercicio. La verdad sí me fue bastante sencillo, pero últimamente he estado como buscando las conferencias acerca del tema de placer, erotismo, y me encanta que estén hablando como de esta parte de los placeres, de que ya no nos centramos en hablar de cómo conseguir el placer sexual, sino de cómo estimular todos nuestros sentidos, y esta parte de cómo conectamos con nuestro propio cuerpo, que es súper importante. Creo que cuando no conectamos con él en sus diferentes sentidos, no podemos realmente conectar a manera de un erotismo sexual. Entonces yo doy mi ejemplo. A mí me pasó como que en algún punto de mi vida tuve por ahí un problemilla en comunicación con la parte alimenticia, y recientemente me ha pasado de que como algo que me gusta. Yo soy súper postrera, entonces de repente es comer un postre y sentir la textura y el sabor, y tal cual se lo he expresado a mi hermana con la que convivo, de que es un orgasmo en la boca. O sea, es hermoso ese placer de sentir el sabor, la textura, cómo se deshace en tu boca. Y de repente ya con este ejercicio lo uno en qué padre el poder sentir realmente tanto, porque cuando sientes esos detalles del azúcar, de la grasa, de algo que te gusta, de algo que no te gusta, de la textura, también puedes irte a temas sexuales y hablar de cómo sientes cuando estás con tu pareja, cómo sientes el momento en que haces contacto con su cuerpo, con su boca, en el momento que te estás estimulando o te están estimulando. Y entonces se me hace un ejercicio súper básico que creo que todos en algún momento deberíamos de experimentar. Sí. Ok, muchas gracias, María. Gracias sí, a usted. Sí, Mari, sí, prefiero que me llamen Mari. Sí, fíjate que que coincido contigo, ¿no? El explorar nuestros sentidos nos lleva a un viaje sin fin, ¿no? Inclusive no solamente con comidas, el cuerpo mismo se puede probar, ¿no? Y eso es increíble, ¿no? Y a través de una comida se puede producir un orgasmo, una excitación, no solamente una excitación, sino también un orgasmo, sin necesidad de una penetración, digamos. Puede ir acompañado, obviamente, pero no es así como tan necesario o obligatorio, pues, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Cómo les fue? Juan Carlos Mejía, adelante. Hola, Juan Carlos. No te escucho. Juan Carlos. Bueno. Wow.
¿Quién? ¿Sí van a compartir, Juan Carlos? ¿Tienes problemas con tu... A ver, ¿me escuchó? Creo que tiene problemas con su audio, tiene la mano Ok. ocupada, pero si alguien más quisiera participar. Sí, en lo Bueno, que... bueno. sí. Juan No, Carlos. ya te... No, no soy Juan Carlos. Bien. ¿Tú cómo te llamas? Bueno, me llamo Mauricio, soy estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y pues Bien, Mau. la verdad, antes de darle mi opinión, pues agradecer obviamente por esta plática, esta charla, que es un tema muy interesante y sobre todo me parece muy hermoso este ejercicio que acabamos de hacer, debido a que nosotros somos un reto. Entonces, creo que no sé si muchos pudimos como que conectarnos íntegramente todos nuestros sentidos, o sea, como que nos sensibilizamos al mundo y como lo que comentaba mi compañera anteriormente sobre la comida y cosas así, yo creo que el erotismo, como decía usted también, no simplemente va de algo sexual, sino también en la música, en la comida, en la naturaleza misma. Entonces creo que es hermoso cuando puedes unir todo ese placer que tú puedes sentir con algo más íntimo. Entonces, a mí me pareció sumamente muy padre, o sea, muy, muy bonito, la verdad, el hacer este ejercicio y creo que puedes conocer un poco más de ti. Claro. Y Así es. respecto pues a lo más personal, pues creo que uno nunca deja de aprender y no podemos decir que uno sabe todo o cosas así, porque al final siempre hay cosas nuevas que uno puede experimentar, puede probar y sobre todo tomar la mejor decisión para decir, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me gusta y puedo estar abierto a aprender muchas cosas más. Así es, ¿no? Así es, tenemos como seres libres, podemos elegir, ¿no? Y en esta capacidad de elección que tenemos, pues bueno, hay muchísimas posibilidades, ¿no? Algunas, obviamente, en un momento dado vamos a preferir sobre otras, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero siempre yo creo que la exploración es importante. Fíjate, que me gusta esto que dices, Mau, de abrirnos a estas posibilidades, de poder experimentar, que uno nunca, perdón, termina de aprender, y es precisamente, ¿no? Esto lo que nos enseñan los placeres, ¿no? Que nunca vamos a dejar de encontrar algo en ellos, ¿sí? Nunca vamos a dejar de construir. Es una construcción, por eso les hablaba de un movimiento. Es un movimiento constante, es una construcción constante, ¿no? De deconstruir, construir con otras personas algo nuevo, diferente, y con cada persona, se construyen placeres diferentes. Y eso es bien, bien bonito. Muchas gracias, Mau. ¿Quién más? Hola, buen día. ¿Puedo? Hola. Fíjese que ayer, soy Nefertiti, ayer se hablaba sobre la necesidad que tenemos a veces de regresar a los básicos, ¿no? Regresar realmente al básico, y realmente fue para mí el vivo ejemplo de esta frase. Basta solo unos segundos para darnos un respiro del pensar y concentrarnos en el sentir. Entonces, en mi experiencia, estos segundos fueron de introspección para mí misma, ¿sí? Para poder conectarme con mi placer, con el propio placer. Regresé al origen de lo que me gusta, al origen sin miedo y sin estar pensando en lo que el otro o las otras personas o la norma me dicta o lo que he aprendido y he construido, ¿no? Entonces, regresar al básico de sentir más que de pensar, pues me hizo sentir eso, ¿no? Me sumergí
tan solo en unos instantes en mí misma y me encantó. Gracias. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Precisamente, ¿no? Es lo que hablabas tú, ¿no? Y lo que se hablaba de regresar, no sé si de regresar propiamente al sentir, pues, sino de construir ese sentir, ¿no? Y esto, cuando hablamos de construir, creo que también nos responsabiliza en este sentido, de cómo vamos a construir nuestras sensaciones, nuestros sentidos, o sea, de proporcionar, ¿no? Todo o facilitar que estos sentidos se abran, se desplieguen, ¿sí? Entonces, qué bueno, me gusta que estés hablando de un sentir, ¿no? Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Para pasar a otro ejercicio. Hola, ¿puedo decir algo, moderador? Sí, adelante, adelante, tienes la palabra. Gracias, perdón. Me llamó mucho la atención precisamente hace un rato, antes de que hablara Mauricio, perdón, la última persona, cuando mencionó Mari la palabra construcción, ¿no? Y ahora lo refuerza. No pude poner comentario, no sé por qué no lo pude escribir. El ejercicio me pareció muy útil. En particular no lo pude hacer porque tengo a mi hija a un lado, a una pequeñita, pero me pareció fantástico y sí me vino mucho a la mente cuando mencionas la palabra construcción, cómo finalmente el placer es algo tan individual, ¿no? Precisamente porque es una construcción, pero a la vez tan permeado, ¿no? De estas construcciones sociales de lo que es el placer, o sea, precisamente lo que mencionabas al inicio, ¿no? Cómo desde la educación, la religión, lo que nos vende el porno, lo que nos vende todo, ¿no? Revistas, medios sociales, de lo que debe de ser nuestro placer, pero a la vez cómo lo vamos co-construyendo, ¿no? Desde fuera, pero también desde adentro. Y la posibilidad que tenemos, ¿no? Finalmente al poder identificarlo como una construcción para poder modificarlo, irlo cambiando e irlo explorando. Claro. Claro, eso es, creo que el punto medular, ¿no? Cuando hablamos de cuerpos, de cuerpas, de cuerpes y de placeres, ¿sí? Cómo nos vamos construyendo y co-construyendo con las demás personas. Entonces, esto creo que nos da, les vuelvo a repetir, como esta responsabilidad, esta capacidad de responder ante las cosas ante estos discursos que nos han construido. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a tu niña o niño, no sé. ¿Sí? Saludos. Claro que sí. Sí, son uno de los retos. Alguien decía por ahí, ¿no? Que son unos de los retos de la pandemia, ¿sí? Encontrar a veces estos espacios, ¿no? Pero hablando un poquito de esto, ya que se pone o se menciona, creo que también podemos ver a la pandemia a ratos como un juego. No sé si ustedes se acuerdan cuando éramos niños y jugábamos como a los escondites y que no nos vieran y que no. Bueno, también podemos verlo a ratos, a momentos, ¿no? De crear estos espacios donde podemos escondernos, ¿no? Para disfrutar y explorar nuestros placeres. Ok, ¿quién más?
Una persona más y seguimos. Aló, buenos días. Ujú. Buenos días. Aló, buenos días, Mari. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Bien. Jonathan. Les hablo Hola, de Perú. Jonathan. Hola. Sí, bueno, algo referente a lo que es el placer sexual y, bueno, posibilidades de placer sexual. Bueno, hoy en día en tiempos de pandemia, bueno, por el Ujú. confinamiento mismo, muchos estamos apartados de nuestras parejas, nuestras novias, ¿no? Y una de las formas muy particulares, que bueno, y no me avergüenza decirlo, el sexting, por ejemplo, por redes sociales, el WhatsApp, eh, nos estimula bastante, ¿no? Incluso para conocer mejor nuestro organismo, para estimularnos sexualmente con nuestra pareja, para poder conocernos mejor como personas también. Y para mí es importante lo que has dicho, ¿no? Acerca de las sensaciones, sobre conectar, pues, con diferentes partes de nuestro cuerpo. O sea, como refirió un colega hace un momento, el placer sexual no solamente se basa en penetración. Para mí, por ejemplo, en lo particular, puedo mencionar que me gusta mucho, pues, el tema de las sensaciones del el olfato, la vista, no sé, pues, escuchar algún sonido agradable, puede ser sexual o no. Para mí es muy importante lo que has dicho, bueno, y el ejercicio ha sido muy rico, muy enriquecedor a mi persona, en serio. Estoy muy agradecido, pues, y bueno, gracias. Ok, sí. Gracias, gracias. Un saludo hasta Perú. Y sí, efectivamente, ¿no? La pandemia abre otras opciones, ¿no? De placer, de vivir el placer ahorita a través de medios digitales, ¿no? Que también son buenas opciones, ¿sí? Eh, pero fíjate que siendo un poco crítica, y sincera, a mí me preocupa de esto que, que se vaya a convertir igual como un discurso que termine siendo una verdad absoluta. No sé si me explico, pues, ¿no? De que ya nos confinaron o nos tuvimos que confinar y este es el medio y entonces esto termine siendo, decía Paul Beatriz Preciado, como una mansión de Playboy, ¿no? Donde nuestra casa es la mansión y aquí tenemos todo, ¿no? Nuestras conejitas, nuestros conejitos, ¿no? Están a la mano, no hay por qué salir. Uh, tu cama, aparte de ser un escritorio, un centro de placer, o sea, es todo esto, ¿no? Entonces, sí me preocuparía un poco, es una buena opción, no cabe duda, pero que esto a la larga se vaya haciendo como costumbre, como discurso, y ya esto haga que se establezca como este distanciamiento, ¿no? Con otras personas, con otros cuerpos, con otros, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo único, ¿no? Que a mí me preocuparía. No sé ustedes qué piensen al respecto, ¿no? Sobre esto, ¿no? Bueno, pienso yo que es una alternativa, como Sí, lo has claro. mencionado, es una alternativa de las muchas que hay, porque, bueno, la enfermedad es un poco terrible. En mi país, bueno, aún seguimos en estado de emergencia. En México también creo que sigue poco complicada la situación, pero es una opción, Sí, es una alternativa, ¿no? El sexting, como le mencioné. sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, sí es una alternativa en estos momentos, ¿no? ¿No? Yo digo, lo único, como todo, ¿no? Que nada más se quede como una alternativa, pues. Entonces, nada más, o sea, hay muchísimas más, ¿no? Y cuando termine todo esto, pues bueno, nos demos chance a otras más alternativas. Ok, sí, muy bien. Vamos a seguir con otra, a ver cómo vamos de tiempo. Antes de pasar a las
preguntas y respuestas, vamos a hacer otro ejercicio, no sé si les parece. Entonces, otra vez les pido que cierren sus ojitos, vamos a cerrar nuestros ojos, respiremos profundo. Otra vez respiremos profundo. Y trata de traer a tu mente aquellas imágenes, aquellas cosas, aquellos objetos, aquellos ambientes, aquellas personas, todas las herramientas que tú puedes utilizar para crear una fantasía sexual. En este momento, tú eres un gran productor, director de cine. Eres creador, eres inventor, artesano. Entonces, date la oportunidad de crear una fantasía sexual. Aquí no hay censura, aquí no hay no se puede, solamente es creación. Sigue creando. Lo que a ti te gustaría, lo que a ti te excitaría. Vívete en esa fantasía.
si ya lo creaste, lo recreaste, esta fantasía, si ya te diste la oportunidad de experimentarla en tu imaginación. Te voy a pedir que respires profundo. Que te pongas en contacto en el lugar en donde estás. En donde estás sentado, sentada. Y abras tus ojos lentamente. Y pues me gustaría pues que compartiéramos cómo nos fue. E igual no es necesario dar detalles, pero si pudieran decir si lo pudieron vivir, no lo pudieron vivir, qué les facilitó, qué les complicó, y si es posible ponerle como un tema a su fantasía, si es que lo quieren compartir, obviamente, ¿no? Entonces, pues, y otra cosa, les pido por favor que esto que estamos haciendo aquí, pues, ¿no? Como regla, pues aquí se quede, ¿no? Por eso, si hay alguna situación que no quieran compartir, está muy bien, ¿no? Por eso, lo único que les pido es que digan si les facilitó, no les facilitó, cómo les fue. ¿Ok? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere compartir? Aquellos que quieran participar, levanten su manito para darles la palabra, la voz. ¿Nadie? ¿O nadie quiere compartir o todavía siguen en sus fantasías? Bueno, creo que empezaré yo, maestra. A ver, bueno. Sí, bueno, a mi fantasía le llamaré la pendiente. La pendiente, okay. Porque está pendiente. Como bien comentaba, ¿no? Pues creo que en un momento entré en psicosis con la cuestión del COVID y con la cuestión de este acercamiento hacia mi pareja, pero creo que después de pasar este momento de psicosis y de terror, pues me di la oportunidad de tener los cuidados y poder tener esa intimidad con mi pareja, todo ese descubrimiento.
Entonces, sí se trata de una fantasía sexual pendiente que tenemos, para poderla llevar a cabo, y tiene que ver con practicar más el encuentro con nuestro cuerpo. Ayer se hablaba del mindfulness, y era como que ir más allá de lo que habitualmente hacemos desde la práctica y recorrer, ahora sí, de los pies a la cabeza, cualquier zona, ¿sí? Que no hayamos hecho, con todo el tiempo del mundo, con toda la dedicación, con todo lo que se tiene que hacer. Entonces, por eso le llamo la pendiente, porque pues por el tiempo y por muchas otras cosas, pues sí, Claro, sigue quedando pendiente, pero esa sería mi fantasía. claro. Y fíjense, qué bueno, ¿no? Esto que dices, ¿no? Al menos es como decir, ya estamos construyendo desde la imaginación, desde la fantasía, otras posibilidades. Pero además, algo bien bonito que tiene la fantasía, que lo señalaba yo antes, es esta relacionalidad, porque en el momento en que le estás llevando a cabo, o sea, la imaginación no tiene esta cuestión de tiempo de aquí, de ahora, de cercanía. O sea, lo estás viviendo, lo estás experimentando, ¿sí? Cuando se vive y se recrea una fantasía. Entonces, si lo vemos desde ahí, la persona está presente, si es que es una fantasía con otra persona, o la situación que tú estás viviendo está presente en ese momento, ¿no? Y eso es lo rico, porque en un momento dado lo que tú decías, como que te sustraes de todo esto que estamos viviendo. Sí, es correcto. Y Disfrutar esas posibilidades de placer, ya quitando los prejuicios del cuerpo, del estereotipo perfecto, sino ver a mi pareja con esa desnudez completa del alma, de la mente, del cuerpo, y sin fijarnos en lo que hemos aprendido o que se ha aprendido a lo largo de la historia, ¿no? De cumplir con un cuerpo perfecto. Entonces yo creo que esa posibilidad de placer también depende de ello, de que podamos vernos frente a frente, tener un diálogo, una comunicación y expresar lo que quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, por qué lo quiero, si lo quiero experimentar, no lo quiero experimentar, y disfrutarlo, ¿no? Y si no sale, pues en la primera, pues intentarlo en la segunda o en la tercera. Y si vemos que no funciona, entonces porque a lo mejor pues no es la fantasía adecuada, o no es la fantasía, o teníamos demasiadas expectativas, porque a veces me ha pasado que en mis fantasías tengo demasiadas expectativas y luego no llego a cumplirlas, y como que se siente como que una decepción, pero realmente es, ya lo viviste, ya lo disfrutaste, pero no era como lo que tú pensabas. Entonces puedes cambiar a otra fantasía, que las puedes hacer individuales o las puedes hacer con tu pareja. compartidas, claro, claro, sí. Muchas de las cuestiones que tú mencionabas en este aspecto de las fantasías es que a veces a la hora que las llevamos a cabo, hay personas que refieren que no es igual, que algo pasó, ¿no? O sea, no las vivieron, se perdió la magia, algo pasó ahí. Hay otras personas que dicen, no, pues resultó muchísimo mejor eh, que la misma fantasía, ¿no? Entonces, tiene este movimiento, ¿no? De estas fantasías, estas posibilidades también. Y de abrirte, obviamente, lo que mencionabas, a otras cosas, ¿no? A Sí, otras posibilidades. es correcto. Las posibilidades son enormes. Por aquí hay un comentario, me dice una Ajá, persona que no tiene sí, micrófono, dice, pero tengo una parte de mi fantasía hecha, pero hay otra que no. Para mí es fácil crear fantasías. Lo que se me ha dificultado es que la persona con la que estoy la lleve a cabo. Es muy importante que se vea el placer sin tabú. ujú. Es verdad que es importante que se vea el placer sin tabú, pero aquí, acuérdense, hay un principio básico en cuanto hablamos de fantasías, juegos y exploraciones, que es la regla, nosotros llamamos de oro, ¿no? Y que la mencioné hace rato, ¿no?
que esto no te ocasione ningún daño físico ni emocional a ti mismo, a tu pareja o parejas o a terceras personas. Otra regla, que sean consensuados, que se llegue a acuerdos, a negociaciones. Eso es básico, pues, ¿no? Hablar, acordar, negociar, nunca obligar. Estos son actos voluntarios, asumiendo las consecuencias de esto, ¿sí? Obviamente, si tu pareja no quiere compartirlos, también es parte de esto el respeto. Sí, es correcto, maestra. Hay que ver con qué sí te sientes a gusto y con qué no, y creo que se deben de respetar. Y por ahí también esa parte que decía, no, pues te tiene que gustar a ti sin hacer daños a terceras personas, ¿no? Y mucho menos a tu pareja, que es esa cómplice de vida o ese cómplice de vida con el que estás disfrutando esta parte desde el erotismo, ¿sí? Sí, claro. Por aquí comenta otra persona, la imaginación es esencial como medio para vivenciar la fantasía. ¿Es correcto la importancia de la imaginación? ¿Qué opina, maestra? Sí, claro, claro. La imaginación es el núcleo, ¿no? de la fantasía, ¿no? De esta creatividad que creo que vamos a veces olvidando o no ejercitándola, pues, ¿no? Nos olvidamos de ser niños. Cuando éramos niños, creábamos cosas con objetos, nuestra imaginación nos llevaba a crear juguetes con cosas que no tenían nada que ver, ¿no? Es decir, una pluma podría ser avioncito, ¿no? O sea, toda esta imaginación se va acabando. La imaginación a lo mejor de que yo soy Superman, yo soy la Batichica, o yo juego siendo inclusive en este intercambio de roles. Los niños y niñas cuando están pequeñitos y pequeñitas, o sea, no ven si a lo mejor yo me quiero vestir de princesa, ¿no? Y teniendo un género, ¿no? Asignado como masculino. Para ellos no hay problema. Y nosotros creo que hemos ido perdiendo esta capacidad de abrirnos a la imaginación. Entonces es como volver a rescatar un poco esta capacidad de la imaginación. Sí, es correcto, maestra. Creo que sin la imaginación no podríamos hacer muchas cosas, no nada más desde la parte erótica, sino en cualquier contexto de nuestra vida. Claro, claro. Y sacarla, creo que la imaginación, uno de los elementos es sacarla de los lugares establecidos. Maestra, no sé si gusta, le comento las preguntas que han hecho. Y bueno, ya y vamos a pasar para esto, sí. Ok. Claro que bueno, sí. Dice, ¿cómo abordar la diversidad sexual y los cánones religiosos en un proceso terapéutico? ¿Cómo abordar la diversidad sexual? Sí, y los cánones religiosos en un proceso terapéutico. En un proceso terapéutico. Bueno, creo que fíjate que, bueno, te voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Una de las cosas que creo con las que se debe entrar precisamente como terapeuta, haber deconstruido estos esencialismos, estos determinismos. Porque si no, después cuando tienes enfrente a una persona
¿no? Que se está viviendo en la diversidad sexual, ¿sí? O con ideas morales, en fin, todo esto. O sea, el terapeuta a veces termina imponiendo su punto de vista, sus valores en este proceso terapéutico. Y creo que para tratar la diversidad hay que abrirse y crearse muchos determinismos, ¿no? Para que la persona, ¿no?, pueda resolver, no sé, o acompañarlo en su problemática también, ¿no? Porque además, mira, me estás hablando de la diversidad sexual en un proceso terapéutico, como si, a mí me suena así, ¿no? Como si hubiera algunas formas determinadas de ser o de sentir o de llevar a cabo las cosas. Sí, maestra. La religión, obviamente, es un aspecto valorativo. Creo que la reeducación también es importante, pero yo creo que aquí en mi punto de vista, es aceptar precisamente las diferencias de las personas. Aceptar las personas y abrazarlas a las personas como son, sin imponer valores. No pueden imponer valores, ¿no? No sé si eso contestó a la pregunta, ¿sí? Porque sí te digo, parecería como que quisiéramos quitar es algo entonces religioso y por lo tanto, pues, órale, vente, ¿no? No, es acompañar a las personas, cuestionarle a las personas, ¿sí? También un proceso terapéutico se cuestiona, se pregunta, ¿sí? Al final la persona va a decidir si esos valores continúan presentes o no, porque muchas cosas están presentes en nuestra vida por algo y nos están sirviendo para algo, y quitárselos no es complica, pues, ¿no?, la situación, o le va peor, ¿no? Que si no, no la para. Sí, Es correcto, maestra. perdón. Queda Sí, claro no es así. Sí, la no es respuesta. así. Sí. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo la antropología y la ¿La qué? sociología, antropología o antropología y sociología Antropología. de la familia mexicana arrastra las conductas y experiencias sexuales? La antropología, ajá, y la sociología. Sociología, sí. Ok. Bueno, la sociología hemos estado hablando, ¿no? Precisamente perdón, ¿eh? Ay, ay, ay. Hemos estado hablando precisamente de todos estos aspectos sociales, ¿no?, que van permeando toda esta situación de los placeres sexuales, ¿no? El centrarnos en el estudio del hombre como tal también nos ha llevado a construir estos placeres que venimos teniendo. Cuando yo creo que es muy importante, nada más como proceso histórico, ver cómo se ha construido la imagen del hombre como centro de las cosas. Y haciendo Correcto. estas jerarquías. Ok, siguiente. ¿Cómo Sí. mapear el cuerpo
y territorio en ¿Cómo qué? sexualidad. ¿Cómo mapear el ¿Cómo qué? cuerpo? ¿Cómo mapear? Así dice, ¿cómo mapear el cuerpo? Me imagino que sería recorrer el cuerpo, conocer tus zonas erógenas. No sé si la persona que escribió la pregunta, si a eso se refiere, a preguntarme a mapear. De mapa, ¿cómo mapear el cuerpo y territorio en Ajá, sexualidad? Luchas desde el cuerpo. ok. A ver, son dos preguntas, ¿no? Mapear el cuerpo y la otra, las luchas. Son dos preguntas, ¿no? Sí, y territorio, mira, Ujú. luchas desde el cuerpo. Yo creo que te refieres, si nos puede ser más específica la pregunta, y la persona que hizo la pregunta podría ser más específico qué se refiere con ello. Sí, Y si quieres, sí, contestamos. a ver, te voy contestando, ¿no? Esto de mapear el cuerpo, me voy a pegar a lo que dice Deleuze y Guattari. El mapa no hace el territorio. Dice que se refiere a las resistencias corporales del cuerpo. A las resistencias corporales. Ajá. En cuestión de... Del cuerpo. Ajá. Juan Carlos, no sé si te refieres ¿A qué? a tu experiencia cuando estás en un contexto desde el erotismo, desde tu experiencia, si existe alguna resistencia de tu cuerpo al sentir eso. ¿A eso te refieres, Juan Carlos? Ajá. O sea, porque hay unas luchas que se hacen, pues, ¿no? Entonces, bueno, primero a esta cuestión de mapear, creo que es no es mapa, porque sabes que ver al cuerpo como mapa es verlo como con destino, con divisiones. Y aquí no es dividir, el cuerpo ya no los han dividido, ¿no? A lo largo de la historia, ¿sí? Cabeza, o sea, no, hacerlo territorio. Si tú lo haces territorio, te da esta posibilidad, esta actitud de viajar por este territorio, ¿sí? Sin llegar a lugares como, en esta idea de lugares específicos, ¿sí? Sin tener destinos, orígenes, ¿no? Un origen y un destino, o sea, no, ¿no? O sea, creo que te abre, el concepto de territorio te abre a más posibilidades que el concepto de mapa. En cuanto a las luchas del cuerpo, no sé si te refieres a todos estos movimientos que se están haciendo de LGBTIQ con respecto a emancipar los cuerpos de estos determinismos. Tanto el feminismo ha emancipado el cuerpo de las mujeres o de las etiquetadas como mujeres, como los movimientos de LGBTI igual han venido en estas luchas. Inclusive Paul Preciado nos decía que lo que hay que liberar no es el placer, sino lo que hay que liberar es el cuerpo de estos discursos. Y habla precisamente de las luchas desde el cuerpo. No sé si ustedes la conozcan, pero ella en sus luchas se ha hormonizado, con esta hormonización, inyectándose, testosterona, ella ha demostrado la plasticidad de los cuerpos y demostrado que el sexo se construye, que el género se construye, que los placeres sexuales también se construyen y que además su postura de ella, su invitación de ella es que nuestro cuerpo lo veamos, imagínense, como un dildo, porque dice que el dildo no es pene, el dildo es mano.
por todas las capacidades o funcionalidades que tiene un dildo, que no tiene un pene. Entonces, si nosotros viéramos el cuerpo como un dildo, con todas las capacidades que tiene, bueno, encontraríamos tantos placeres, tantas posibilidades, precisamente de vivir esto. Entonces, creo que la lucha, estoy de acuerdo, la lucha empieza desde el cuerpo. ¿Okay? No sé si con esto contesté a la pregunta. Perdón, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Perdón, la Mande, persona maestra. que hizo. No Juan sé cómo Carlos. se llama la persona. Juan Carlos, dice, él contesta que es muy bien, me queda claro y que gracias. Ok. Sí, se queda claro. Bueno, hay un comentario, dice, la confianza en la pareja es importante para poder llevar a cabo una fantasía, pero lo más valioso es disfrutarlo y eso ya usted lo comentaba. Y por acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo puedo ayudar a mi pareja? ¿Cómo puedo ayudar a mi pareja y a mi hijo a entender que el placer y la sexualidad no son malas o pecado? Ok. Bueno, creo que más que ayudarlo a entender, así como que una clase, ¿no? Eso no. Con los niños es mucho la educación a través del ejemplo, a través de las actitudes que se tienen. Fíjense, cuando nuestros niños y niñas están chiquitos, una de las cosas que es común en ellos es la exploración de su cuerpo. Ellos exploran su cuerpo y de repente se descubren que hay lugares, uy, que sienten bien rico, ¿no? Porque no le dan otro significado. Más dices, uy, qué padre se siente estarme tocando mi pene o estarme tocando mi vulva. Y los padres, lo primero que, bueno, muchos padres, lo primero que dicen es, no te toques ahí, ¿no? Déjate ahí. O sea, es una conducta desde ahí, el mensaje es, o sea, eso está mal. Y muchas otras cosas como por ejemplo, que niños, esto me llega mucho a la consulta, papás preocupados, porque la maestra le dijo que dos niños se estaban en el baño del mismo género, se estaban explorando. Claro que la maestra no lo menciona así. La maestra ve que se están ahí como que, ¿no? Viendo chamacos así como perversos, cochinos, ¿no? Era esto que les hablaba de estar construyendo lo perverso. Y llegan los papás preocupados pensando, o sea, ¿qué? Mi hijo es homosexual. O si el niño le gusta jugar con muñecas. ¿Qué es homosexual? Entonces, hay que tener, te digo, más que darles, yo creo, una clase, es también demostrarlo con actitudes. Actitudes hacia la sexualidad. En cuestión de la religión, pues igual, ¿no? Es desde donde el mensaje, ¿no? Está llegando. Sí, la religión obviamente viene con todo este discurso de castigo, de culpa, de vergüenza hacia eso. Pero si la actitud en tu familia es diferente, obviamente el niño se va a empezar a cuestionar. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto sí? ¿Por qué dicen esto no? Entonces creo que en niños, los que debemos de entender el placer y de la otra manera, empieza por nosotros. Para las actitudes enseñan, los comportamientos, las conductas enseñan también. Es más, así hemos aprendido, ¿no? Eso que les decía yo, la escuela nos enseña, la religión nos enseña, los medios de comunicación nos enseñan. Ok, entonces, no sé si quedó contestada tu pregunta. Ok, vamos a esperar que nos escriba
Hay otra pregunta, maestra. ¿Qué sucede en la exploración del territorio corporal en personas demisexuales y asexuales? Ajá. ¿Qué sucede? En la exploración del territorio corporal en personas demisexuales y asexuales. Ok. Fíjate, en las personas, el asexual es una orientación, para empezar, ¿no? Es una orientación, o estas son orientaciones que se tienen, por lo que se conoce como también preferencias genéricas. Bueno, nosotros en INESEX manejamos estas preferencias genéricas, en las cuales la persona asexual refiere, o algunos refieren, porque no es, las vivencias son diferentes, ¿no? Para empezar, estas clasificaciones a veces encierran a las personas en una sola vivencia, y no, las vivencias son diferentes. Y entonces, estas personas asexuales, o al menos las que yo he tenido la oportunidad de tratar, dicen que no sienten deseo o atracción, fíjate, hacia las personas, en el caso de la sexual, no sienten ese deseo. Esto no quiere decir que no exploren su territorio, porque hay personas asexuales que tienen placer sexual, o sea, sienten placer en su cuerpo, pero eso es diferente a desear tener encuentros sexuales con las personas. Lo viven de manera diferente. En los casos, te vuelvo a repetir, con los que yo me he encontrado. A lo mejor va a haber muchos casos y te diga, ¿sabes qué? A mí tampoco yo siento placer en nada, no tengo deseo, no me gustan tener encuentros sexuales con las personas, en fin, son cosas como diferentes, ¿no? El demisexual es aquella persona en el que dice, no, ¿sabes qué? Yo para tener encuentros sexuales tengo que estar enamorado o enamorada de esa persona. Si no, yo no tengo ningún encuentro sexual con la persona. Y esto tiene que ver, todo este rollo tiene que ver con el amor romántico. O sea, que tiene el placer sexual o el encuentro sexual, tiene que pasar por el amor. Si no, no. Que no, no está relacionado tan directamente, o sea, con el placer, tener o no placer, porque a lo mejor esa persona sí tiene placer, sí dices, ay, mi cuerpo siente gusto, goce, satisfacción, pero ¿qué crees? Yo solamente en estas condiciones es que lo voy a vivir. En condiciones amorosas, románticas. En otras condiciones no. Ok, maestra. Hay 3 preguntas más. Bueno, Okay. ¿A qué edad es recomendable dejar de bañarse junto a los hijos? Mira, era así como regla, creo que no se debe de manejar la sexualidad, ¿sí?, con los chicos. Acuérdense que es la sexualidad, somos movimiento, pues entonces al ser movimiento, cada chico va a tener como, o te va a demandar cuando no bañarse con ellos. Cuando, o sea, pues sí hacerlo, porque además me estás hablando que entonces, o sea, no me baño con ellos, ¿por qué? Parecería que esta perspectiva, o sea, está como, no sé, perdón, como en esta actitud de que no hay una edad en que
Pues no, porque ¿cómo voy a verlo con vellos púbicos? O sea, ¿cómo voy a verlo? O si lo baño y lo restrego, el niño se va a excitar. ¿Sí? Como una parte como prejuiciada, ¿no? No sé si esa sea la preocupación, ¿no? Pero el niño o la niña, ¿sí? Te van a ir pidiendo esa situación. Incluso hay niños que desde chiquitos, ya no solamente por la cuestión del cuerpo, sino por la independencia, ¿no? ¿Cuántos papás, mamás tenemos que salir a trabajar y pues les enseñamos que se bañen, ¿no? Y además de que se bañen, y en este baño también puede ser una cuestión educativa, de decirles, sabes que hay partes del cuerpo en que son tuyas, ¿no? Si a ti no te gusta, si a ti otra persona no puede venir y agarrártela, ¿no? O tocártela, y eso te disgusta, o sea, no, nada. O sea, se puede dar una educación sobre abuso sexual durante el baño de los niños. Pero, o sea, como prevención, pues, ¿no? De qué partes sí se tocan, qué partes no se tocan, qué partes. Cómo decir, y además de eso, cómo decir no. Que eso también es muy importante enseñarlo a los niños. Pero la edad, o sea, va a depender, creo que más que de uno, va a depender de las demandas de los niños. Los niños te dicen, no sé, hay muchos niños que te van diciendo, no, mamá, déjame bañarme solito, pues bueno, ¿no? Ya no quiero que me veas, porque tienen pues, este rollo de pudor y cosas así, ¿no? Entonces, pues, ok. Entonces, sí no hay regla, pues no hay no quisiera que se viera como una regla, ¿no? Como a los 8 años exactamente tienes que dejar. Ok, entonces sería cuando el niño o la niña te manifieste que se siente incómodo ya bañándote contigo, sería la edad correcta y adecuada. Siguiente pregunta. Sí. Siguiente pregunta, ¿cómo puedo trabajar mi sexualidad? Es muy difícil abordar el sexo y sexualidad para mí debido a las bases religiosas con las que fui criada a lo largo de mi vida. ¿Cómo trabajar la sexualidad? En cuanto a las bases religiosas, creo, mira, te lo voy a, este tema me gusta mucho y me convoca mucho. Y te voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo crecí en una familia muy religiosa. Mi papá era diácono comprometido, no sé si ustedes saben, ¿no? Es como de sacerdote a un grado menos porque está casado, ¿sí? Así era, no sé, ahorita como esté. Entonces, mi familia era sumamente religiosa. También yo quería entrar al monasterio, o bueno, al convento, no nomás al convento, ¿no? Entonces, o sea, todo eso yo estaba muy, muy permeada. Entonces, cuando me metí a psicología, estudié conducta sexual, para mí fue un choque de valores, ¿no? Porque yo venía así como que Ave María Purísima, de todo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a hablar, empiezo a ver esos temas, pues a mí, ¿cómo? Y más que verlos, fíjate, como bueno o malo, me puse a cuestionarlos.
a ver, ¿por qué la maestra me está diciendo que tener orgasmos es bueno, ¿no? O me está hablando de, no sé, de las cualidades del orgasmo, por ejemplo, ¿no? Y la iglesia, o sea, para nada menciona eso. Entonces, creo que trabajar la sexualidad desde tus perspectivas que tienes es cuestionarte los porqués. ¿Por qué me están diciendo esto? ¿De dónde yo llegué a esta conclusión? ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Más que verlos si es bueno, si es malo. Entonces como esto es malo, entonces eso es bueno. Y nos vamos como en este binarismo, ¿no? Muy, muy moral. O no debe de ser así. Porque cuestionarte y ver de dónde proceden todos estos conceptos que uno trae, todos estos pensamientos que uno trae, te permite a ti tomar decisiones y elegir, ¿no?, si quieres renunciar a eso, si los quieres modificar, ¿no? Estos valores, a lo mejor religiosos, o sea, yo sí los quiero conservar. Pero ya es como con un análisis de las causas, pues, ¿no? Ya bien analizado y reflexionado por qué elegimos y desde dónde elegimos los placeres sexuales. No sé si esto te ayudó a contestar tu pregunta. Bueno, vamos a esperar que nos responda. Las otras preguntas dicen que muchas gracias, que muy bien explicado, que sí lo entendieron. Y ya, la última pregunta, maestra. Sí. ¿Cómo encender la intimidad sexual cuando la frecuencia ha disminuido y llevas mucho tiempo con la misma pareja? Sí. ¿Te la repito? Sí, no, es todo un reto. Ok. Es todo un reto. Me pone a pensar, ¿no? Aquellas personas que llevamos muchos años, ¿no? Como con el mismo postre, ¿no? Y entonces dices, ay, no, yo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y precisamente en la palabra mismo es donde tú puedes encontrar la solución. ¿Cómo salirte de ese mismo? Y no hablo de cambiar pareja, bueno, ya eso es opcional, ¿no? Ya, si lo quieres cambiar, pues bueno, ¿no? Pero ya eso es otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando de construir placeres juntos. Porque a lo largo de los años, precisamente, nos quedamos en el coitocentrismo. En el mismo lugar, a la misma hora, los fines de semana, tú arriba y yo abajo, o sea, y rapidito porque los chamaquitos se van a dar cuenta, o sea, todas esas cosas nos llevan a evitar lo mismo, que salirse de eso, de esa mismicidad, digamos, y crear variedad, y crear opciones, y crear espacios. Cuando les hablaba que el placer sexual es movimiento, ¿no?, y también tiene que ver con el espacio, es porque te puede llevar a otros espacios, a otros lugares, a otras situaciones, a otros ambientes, a otras exploraciones, a ser creativa tus encuentros sexuales, a abrirte a las fantasías, a lo mejor de tu pareja o de tus parejas.
A ver, a lo mejor de esta fantasía te comparto la mía, juntos construimos otra o la llevamos a cabo. O sea, es esta apertura, es siempre estar en la apertura, nunca cerrarse, es abrirlos, estar abiertos a muchas posibilidades. Ok, no sé si esto contestó, si tienen alguna duda, pregunta, pues ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Me escucha, maestra? Sí, estoy esperando, no sé si, ajá, que les decía yo si querían, ajá, y con la explicación que le di a esta última persona, o sea, quedó satisfecha, la entendió, si no, si hay Sí, otra maestra. pregunta más, si hay Sí, otra pregunta más. no hay ninguna pregunta más. Dicen que muchísimas gracias. Quiero agradecerle de parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por esta conferencia de este día en esta segunda jornada de salud sexual y gracias por impartirnos este conocimiento sobre las posibilidades que tenemos del placer sexual. Yo creo que queda claro que tenemos un sinfín, ¿sí?, de oportunidades y que debemos de darnos cuenta en dónde estamos, hacia dónde queremos ir y qué queremos experimentar desde este placer sexual, desde este conocimiento de nosotros mismos para poder externar y ser asertivos en nuestra sexualidad, decir sí y decir no. Entonces, de parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ciencias de la Salud, pues le agradecemos por esta magnífica conferencia en esta mañana. Creo que ha sido de mucho provecho para todos los asistentes. Agradezco a todos los asistentes también que nos están acompañando en esta mañana, en este segundo día, y recuerden que tenemos todavía estos 3 días más con conferencias, y pues no sé si quisiera despedirse con algo, maestra, para concluir ya este día. Sí, sí, muchas gracias. Pues bueno, agradecerle su participación. La verdad es un grupo muy participativo y agradecerle su cooperación para facilitar esta conferencia y compartirles mis redes sociales por si tienen dudas, algunas preguntas, algo que haya quedado ahí y que obviamente no quieren externar, ¿no? En público. Entonces, estoy a su disposición. Mi correo es, se los deletreo, es PHSYCO, Marisela con R, @hotmail.com. Mi otro correo es marisexus, todo en minúsculas, @gmail.com. Entonces, ahí con gusto les puedo contestar algunas dudas, inquietudes. Y lo último, ¿no? Acuérdense que los placeres sexuales los podemos construir, de construir como los hemos llevado y construir en nuevos placeres. La importancia, creo, en estos momentos de estar vivos y vivas y vives es poder sentir gozo y satisfacción. Entonces, cuidémonos para poder gozarnos. Muchas gracias.
y que pasen muy buena tarde. Excelente Muchas gracias. reflexión con la que nos despedimos y les recuerdo a todos, por favor, salir de la conferencia para que podamos concluir el video y subirlo a redes sociales para que lo puedan volver a lo mejor hacer los ejercicios con calma y volver a poner atención en esta magnífica conferencia. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Gracias.